Guardián. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señora presidenta. Esta iniciativa está registrada antes de que el señor Ortuzar nos denominara tridente opositor, digo, por si alguien tiene algunas dudas. Gaur eztabaidatzeko. El tema que traemos hoy para debatir tiene un objetivo claro, y es que el pensamiento y garantizar el derecho de pensamiento y credo de los estudiantes. Precisamente en Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos del Niño, recoge este derecho. Contra las prácticas que pueden fomentar la discriminación racial, religiosa o de otra índole, y los Estados partes respetarán el derecho del niño y de la niña a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Pero ¿qué ocurre aquí? Con el mantra del derecho a elegir, este derecho no se cumple. Garantizar primero la confesionalidad y, sobre todo, la separación efectiva entre las instituciones y las confesiones religiosas. Y entre estas instituciones tenemos la escuela pública, en la que se debería garantizar esa separación efectiva por dos motivos. Neutraltasun ideológica. Para garantizar la neutralidad ideológica y para que en el ámbito público se garantice la igualdad entre las personas que tienen algún tipo de confesión y entre las personas que no la tienen. Es que ni la neutralidad ideológica ni la igualdad está garantizada en absoluto en este momento en este sistema educativo. Y voy a decir más, la libertad de conciencia no se garantiza en nuestro sistema educativo. Porque se permite el adoctrinamiento en el espacio público. Y voy a aclarar el término adoctrinamiento. Adoctrinamiento no se debe entender en un término, como un término peyorativo, sino adoctrinamiento en términos de conocimiento y enseñanza de la doctrina, en este caso de la doctrina religiosa, que es lo que está sucediendo en este caso en Euskadi. Doctrina, por si todavía es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, etc. A eso me vengo a referir con el adoctrinamiento. Y no se puede confundir en este momento la enseñanza de la historia, la enseñanza de los factores sociales, culturales, que dieron lugar a un hecho religioso, que se pueden y deben enseñar con el adoctrinamiento religioso, que es, como decía, la enseñanza de la doctrina. Hay que diferenciar bien los valores éticos y los valores religiosos, y eso es algo que se quiere confundir constantemente para confundir a la ciudadanía entre quienes quieren mantener la religión como asignatura. Donde dice que los Estados respetarán del niño o la niña la libertad de pensamiento, conciencia y religión, se basa que, por un lado, los niños y las niñas no tienen desarrollada su autonomía en el momento en el que se les imparten estas enseñanzas religiosas. Y, por otro lado, que además son separados y son separadas por sus creencias para recibir adoctrinamiento religioso. Y esto pasa todos los días en las aulas de Euskadi, en la enseñanza pública y en la enseñanza concertada. Y vuelvo a decir, adoctrinamiento no entendido de forma peyorativa, sino como lo que es la enseñanza de una doctrina. Y, por lo tanto, pese a que esta convención establece esos principios y la Declaración de 1959, a la que me he referido antes, de los derechos del niño y de la niña, dice que el interés superior del niño es el que debe prevalecer y de la niña tendríamos que añadir ya en este momento, y además este Parlamento también aprobó en un pleno monográfico el que ese interés superior estuviera insertado en todas las políticas públicas. Interés superior que tiene que estar por encima de concordatos, de acuerdos educativos con la Santa Sede y también por encima de los conciertos educativos con los centros religiosos. Los derechos del niño y de la niña son superiores y tienen que estar, como digo, por encima de todas esas consideraciones. Y eso no está sucediendo. Por eso la iniciativa que traíamos hoy aquí era muy simple y sigue siendo muy simple, muy concreta y muy clara en la transacción que hemos pactado con Euskal Herria Bildu. Bakarrik eskatzen dugu legebiltzar. Solo pedimos que el Parlamento y al resto, les pedimos al Parlamento y a las instituciones que las escuelas tengan el carácter laico que deben tener y que sean un espacio exento de símbolos religiosos y con un currículo educativo sin contenidos confesionales, y que eso lo haga mediante un
plan que deberá elaborar en un plazo de 3 meses. ¿Saben ustedes cuáles son nuestras propuestas para educación, todos los grupos? La educación pública debe ser inclusiva, participativa, igualitaria y que busque la coeducación, pero también debe ser laica, que respete la igualdad de pensamiento y que sepa educar sin ningún tipo de dogma. Y además, para reivindicar esto, reivindicamos también nuestro derecho a esto un día como hoy. Democrática y, por tanto, plenamente laica, sigue siendo una asignatura pendiente en el sistema educativo vasco. Sé que nos dirán que en otros países también pasa, en otros países supuestamente laicos, pero bueno, para mí el ejemplo es Francia y tampoco está tan lejos. La escuela ha de educar sin dogmas, en conocimientos científicos y universales, en valores humanistas, en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad sobre la base de la igualdad en dignidad y la igualdad en derechos, en los principios éticos y en los principios democráticos, que son comunes a todas las personas y, en consecuencia, por tanto, consideramos que la religión, en sus formas confesionales, vuelvo a repetir, en sus formas confesionales y sus actos y símbolos deben salir del currículum y deben salir del ámbito escolar. Por desgracia, las políticas educativas, tanto en el Estado, con la LOMCE, fundamentalmente, como en Euskadi, también con Heziberri, no han caminado en sentido contrario a lo que he explicado ahora, lo que deja clara constancia de que disponer en este momento en Euskadi de prácticamente plenas competencias en materia educativa no nos libra del diseño de políticas educativas fundamentadas en el respeto y el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos. Los centros escolares no pueden ser en ningún momento un lugar de exclusión y de discriminación, y eso pasa en Euskadi día a día. Niños y niñas no deben ser separados en función de las creencias o las convicciones de sus familias, y mucho menos por su sexo y por su género, como también pasa todos los días en Euskadi. En consecuencia, la religión, en sus formas confesionales, vuelvo a decirlo, debe salir del currículo y del ámbito escolar. Y esta exigencia democrática de la laicidad de la institución educativa se extiende al conjunto del sistema educativo vasco, con independencia de su titularidad, porque el derecho a la libertad de conciencia y su desarrollo tiene carácter universal y nadie, ningún niño ni ninguna niña en nuestro país puede ser privado de ese derecho. Además, en la propuesta de transacción que hemos firmado con EH Bildu, lo decimos muy claramente. Decimos muy claramente que manifestamos nuestro profundo respeto al sentimiento religioso de la ciudadanía y también a los sentimientos agnósticos, o a las creencias, mejor dicho, agnósticas, y también a las creencias de la gente que se considera atea. Instamos, como decía, a garantizar el carácter laico de la escuela e instamos al Gobierno a realizar un plan en 3 meses para ver cómo podemos realizar eso en el marco de nuestras competencias. Y además, para que quede claro, instamos al Gobierno a que garantice también en el currículum el conocimiento sobre las diferentes religiones del mundo, así como del agnosticismo y ateísmo, siempre desde la diversidad, la inclusión y con un punto de vista no dogmático, crítico y científico. Y además, este tema de la confesionalidad y de la impartición de la religión como doctrina está generando además numerosos problemas de gestión en la educación en nuestro país. Para muestra la huelga de la concertada y para muestra el problema que tenemos con los profesores de la religión y para muestra tenemos el diferente trato de acceso que tienen los profesores de la religión católica del conjunto del resto de profesores de otras ramas. Creo que para muestra varios botones. Las administraciones públicas han de garantizar el derecho universal a la educación, vuelvo a decirlo, en términos de igualdad, lo que implica el respeto al derecho igualmente universal a la libertad de conciencia y a su formación en el marco escolar. Bukatzeko, Elkarrekin Podemos. Para terminar, desde Elkarrekin Podemos defendemos la escuela pública que sea gratuita, democrática, laica y que
equilibradora de los desequilibrios y porque creemos que es la única que puede servir para educar. Común para la ciudadanía, inclusivo y no segregador. Y además, creo que, como decía Benedicto XVI, el Estado debería ser laico precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que solo se puede vivir libremente. Es que ricasco. Al hilo de la libertad de conciencia, señor Pastor, decían que el sueño de los justos lo dormían los que tenían la conciencia tranquila, y creo que pues durante este año sí he podido dormir tranquilo sin presentar esta iniciativa es precisamente porque tengo la conciencia tranquila y mi grupo ha decidido en este momento, como en cualquier otro, presentar esta iniciativa, que no hemos presentado como carácter de urgente, ni es la primera vez que presentamos iniciativas de este sentido, como hicimos en el monográfico. Y señora Bengoechea me dice que lo presenta en el Congreso. Se aprobó en esta legislatura una propuesta no de ley de Unidas Podemos, a propuesta de la plataforma Europa Laica, precisamente con los votos del Partido Socialista, que curiosamente aquí no respalda iniciativas similares. Y en cuanto a burbujas, las únicas, en mi caso, las de Juan Luis Guerra. Todas las demás burbujas se basan en la Carta de Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos de la Infancia, y sí, chocan con la Constitución española, que aspiramos legítimamente, como usted bien ha dicho, a transformarla, igual que el Estatuto de Autonomía del País Vasco, igual que la Ley de Educación. Y feminismo, señora Bengoechea, es esa idea tan radical que defiende la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que, si hay alguien que está en contra de la ideología de género que usted dice, pues su conciencia o su estado con su conciencia, pues cada uno se lo mira. Y uniformidad, señora Bengoechea, es reconocer la laicidad. Uniformidad precisamente es no reconocer la laicidad del Estado. La laicidad defiende la pluralidad de ideologías y la pluralidad de religiones y la neutralidad del Estado. Uniformidad, señora Bengoechea, es no reconocer a los géneros o a las personas no binarias, por ejemplo, o aceptar que haya niños y niñas que vayan a colegios separados, a colegios segregados, y eso va también por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista de Euskadi, que parece que no tienen ningún problema con que se segregue por sexo en Euskadi. Y uniformidad, precisamente, también es tener acuerdos privilegiados, el concordato y los acuerdos educativos y otra índole que se tienen con el Estado Vaticano. Eso es, por ejemplo, lo que es uniformidad. Y mire si estemos lejos de Francia, que usted hablaba de que que quizás se haya aprobado, habría que entrar en detalle, eso que usted ha dicho, y asumiendo que es cierto. En la página de Diplomacia Pública del Estado de Francia, la separación entre las iglesias y el Estado significa que la República Francesa no reconoce, no paga salarios ni subvenciona ningún culto. El Estado no tiene ninguna confesión religiosa, las iglesias se administran libremente y todas las iglesias son iguales de derecho. Las iglesias no deben intervenir en la organización ni el funcionamiento de las instituciones de distinta índole del país. De eso estamos lejos, Y vuelvo a decir, la señora Ubera también lo ha explicado, Anista Sunaren, kudea que... La gestión de la diversidad es precisamente lo contrario a la homogeneidad, y como la democracia es plural y diversa, la escuela también, tenemos que garantizarlo, y eso es lo que tiene que garantizar una educación laica. Presentaba el Grupo Parlamentario Nacionalista y Socialistas Vascos. Se dice aquí que el Parlamento Vasco reconoce el papel esencial de la escuela pública vasca y su carácter laico. ¿Laico? ¿Dónde es el carácter laico de la escuela pública? Si se enseña enseñanza religiosa, como ha dicho el señor Pastor, de religión católica, y tenemos unos profesores y profesoras designados por la Iglesia Católica. ¿Eso es una educación laica? Yo creo que no. Y tampoco en la educación concertada, muchísimo menos. Y aquí hay un debate, con la prohibición de los toros. Hay muchos que dicen que van a morir, es una tradición que va a morir tranquilamente porque cada vez va menos gente. Puede ser que en la educación pública, lo mismo que en las plazas de toros va cada vez menos gente, en la educación pública,
cada vez hay menos gente que matricula a sus hijos y a sus hijas en la enseñanza religiosa. Puede ser que ese sea el horizonte, puede ser que sea una muerte lenta de la enseñanza religiosa, pero yo creo que tenemos una oportunidad de oro en la siguiente legislatura en el Congreso y también a través del debate de la Ley de Educación vasca, que supuestamente el Gobierno va a traer, para garantizar la laicidad del sistema educativo vasco. Y, señor Pastor, usted está en el Gobierno. Si usted está de acuerdo con que la educación tenga que ser laica, espero que el borrador, que Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, garantice eso y se acabe con una enseñanza privilegiada de una religión, que no estamos hablando de acabar con la enseñanza del hecho religioso y de la historia de las religiones en esa asignatura, por ejemplo, o de otra manera. No estamos hablando de eso, estamos hablando de acabar con la educación confesional. Eskerrik asko. Eskerrik asko.